junto con el Frente Liber Seregni, los hemos estado convocando. Para nosotros es un verdadero placer que nos estén acompañando en esta nueva instancia. Es muy importante vuestra presencia, sobre todo vamos a intercambiar una ronda de preguntas y de ideas en el correr de lo que queda de la tarde. Para nosotros es muy importante entonces vuestra participación. Para eso entonces agradecerles que hoy nos estén acompañando en este ciclo donde dice que el Frente Liber Seregni dialoga con la educación, donde vamos a estar elaborando y concretando una mejor educación, innovadora, disfrutable, inclusiva y que también provea oportunidades para todos los uruguayos. Para eso entonces vamos a contar con un selecto panel que va a estar haciendo uso de la palabra en unos breves instantes. Antes de presentar el panel, quiero agradecerles muy especialmente a quienes nos hicieron llegar diferentes misivas, no pudiendo estar en el día de hoy, como nos dice esta carta que dice: compromisos ya asumidos me impiden acompañarlos esta noche en la jornada sobre educación, tal como hubiera querido. A la misma hora se realiza la entrega del Premio Anual de la Música 2012. Estas instancias son uno de los caminos que entiendo deben recorrer en la elaboración de propuestas y acciones que contribuyan hacia una educación de calidad para todos y para todas en pos de una sociedad más justa y solidaria. Contando desde ya con este intercambio y encuentro de opiniones, será fructífero. Reciban mi más cordial saludo, Ricardo Ehrlich, Ministro de Educación y Cultura. Vamos dejando por ahí. Agradecemos entonces la misiva también que nos ha hecho llegar el maestro Roque Arregui, también por supuesto agradeciendo la invitación cursada, como diferentes parlamentarios y diferentes personales del mundo académico que también hoy quisieron estar hoy aquí. Saludamos también a quien fue uno de los creadores del Plan Ceibal, que hoy se encuentra aquí entre nosotros, para quien nosotros agradecemos su presencia, el ingeniero Miguel Brechner, que está aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. A lo igual que el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Oscar Gómez, que también agradecemos su presencia aquí. Rafael Michelini, que lo vimos por ahí, que tiene cero falta porque ha participado en todas las reuniones, así que estaba por ahí el senador Rafael Michelini. Por supuesto, a todas las autoridades que nos han acompañado en cada una de las charlas. Vamos entonces a presentar al panel en esta oportunidad. Agradecemos la presencia del señor vicepresidente de la República, el contador Daniel Astori. Muchísimas gracias por acompañarnos también en esta oportunidad. Al diputado José Carlos Maía, también muchísimas gracias. Al profesor Antonio Pérez García, que nos va a estar acompañando, muchísimas gracias también. Al maestro Juan Pedro Mir. Vamos completando el panel con el profesor Marcelo Martínez y la doctora María Esther Mancebo. La moderadora será la ex consejera. Muchísimas gracias a Herminia Pucci, que también nos va a estar acompañando y nos va a estar colaborando a lo largo de esta tarde. Para eso entonces contamos con la bienvenida formal del señor vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori. Bueno, no pensaba ser muy formal, pero ya que me lo están solicitando, trataremos de hacer un esfuerzo. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Me sumo a los agradecimientos ya expresados. Para nosotros es muy importante este ciclo de actividades que estamos desarrollando. Hace algunas semanas hicimos un activo de militantes del Frente Liber Seregni, a partir del cual resolvimos comenzar a desarrollar una serie de encuentros sobre temas nacionales de mucha importancia, en los que deseamos escuchar a los actores que precisamente por diversas razones, modalidades de participación, están interesados en los mismos. Y por eso es que subrayo que es fundamental la compañía de todos ustedes aquí, y quiero comenzar por agradecerla de todo corazón. Son los que hacen posible encuentros de este tipo, que hemos venido dedicando en primer lugar a la salud. Luego hicimos un encuentro sobre temas económicos y financieros que también son muy importantes para el Uruguay: comercio exterior, infraestructura, el papel del turismo y los servicios. Y hoy estamos abordando un tema crucial: el tema de la educación, aunque desde ya adelanto que sería muy bueno que hiciéramos un esfuerzo por no analizarlo aisladamente,
sino en sus absolutamente inevitables interrelaciones con la creación de conocimiento y también con lo que podríamos llamar desarrollo cultural, en el sentido más amplio de la expresión. Por eso es que muchas veces nos proponemos encarar estos temas con un doble concepto, el concepto de universalismo social y también el de universalismo cultural. Temas cruciales, decíamos, que conviene, digamos, encarar con una perspectiva estratégica, una visión de mediano y de largo plazo. El tema educativo, del conocimiento, de la cultura, es especialmente exigente de una visión de este tipo, porque entre las transformaciones sociales, una larga evidencia, no solo nacional, sino internacional, indica que son las de mayor periodo de maduración. Esto es, aquellas que exigen mayor dedicación, mayor energía entre el diseño y puesta en práctica de políticas públicas y la obtención de los resultados que se están buscando. A eso llamamos maduración. La educación, el conocimiento, la cultura son casos típicos en estas circunstancias y por eso nos exigen evitar las miradas cortoplacistas, por llamarlas de alguna manera, coyunturales, circunstanciales. Nos desafía a la mirada estratégica, a la mirada de proyecto nacional. Proyecto nacional como el que está intentando Uruguay ya desde hace años, con la finalidad fundamental de construir igualdad de derechos y oportunidades en un escenario de libertad, democracia, participación y prosperidad. Nosotros sabemos que Uruguay tiene lineamientos estratégicos casi obligados para perseguir una finalidad ambiciosa como esta, en la que al definirla no tenemos que temer a la palabra igualdad. Muchas veces la hemos tratado de suavizar utilizando la palabra equidad, pero cuando hablamos de derechos y de oportunidades hay que hablar de igualdad, porque eso es lo que persigue un gobierno de izquierda, construir igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, combatiendo todo tipo de discriminaciones habidas y por haber, y asumiendo como eje de sus políticas públicas la promoción y la defensa irrestricta de los derechos humanos en su acepción más amplia. Por eso es que en ese lineamiento estratégico de un proyecto nacional que se propone esta finalidad, la búsqueda de la excelencia y la apertura del país, dadas las características que tiene el nuestro, pequeño en tamaño físico, con problemas demográficos evidentes, que lo hacen aún más pequeño considerado aisladamente, es la de tener un potencial enorme que tiene que desarrollarse precisamente por estas vías, apostando a la calidad, a la excelencia y a la apertura. Tanto por la finalidad perseguida como por estos lineamientos, esa trilogía educación, conocimiento, cultura asume un papel absolutamente esencial. Entre otras cosas porque es esta trilogía la que nos permite proponernos a un tiempo prosperidad y justicia. Solo que la segunda como condición de la primera, que eso es lo que también distingue a un gobierno de izquierda, y no como una mera consecuencia de la primera. Y por eso en el programa del Frente Amplio, en la materia,
Se habla de educación para todos durante toda la vida. Esa es la primera afirmación del programa vigente del Frente Amplio, que seguramente, y me adelanto con atrevimiento, va a ser confirmado en el próximo programa. Educación para todos y durante toda la vida, y al mismo tiempo con un fuerte acento en la creatividad, en la innovación, por aquello de la interrelación entre educación, conocimiento, expansión cultural. Interrelación en la que la educación va fertilizando el terreno para crear, esto es, para progresar en materia de conocimiento. Y por eso educar para innovar, con una mentalidad innovadora, y al mismo tiempo la cultura impregna de valores a ambas, tanto a la educación como a la creación de conocimiento. Valores que van conduciendo el diseño y la aplicación de políticas públicas. Los gobiernos del Frente Amplio han venido haciendo esfuerzos en este sentido. Para empezar, han propuesto un gigantesco esfuerzo fiscal a la sociedad uruguaya. Y la sociedad uruguaya ha respondido. Porque no hay comparación entre el volumen de recursos dedicados a la educación pública en estos años con respecto al pasado. No existe comparación posible. Por otro lado, hay una dedicación importante en la búsqueda de caminos de mejoramiento permanente de la actividad. Al mismo tiempo, novedades institucionales fundamentales, como la creación de la Agencia Nacional para la Investigación y la Innovación, la instalación del Instituto Pasteur en Montevideo, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, el Sistema Nacional de Investigadores, el Plan Ceibal, conforman toda una red que potencia la labor de cada una de las instituciones nombradas, y no pretendía agotar la lista, simplemente poner algunos ejemplos, que multiplica la potencialidad de los resultados. Y no es un secreto para nadie el esfuerzo que ha hecho, en particular el Ministerio de Educación y Cultura, en lo que podríamos llamar descentralización y democratización cultural. Quizá el mejor ejemplo sean los centros del Ministerio de Educación y Cultura, multiplicados a lo largo y a lo ancho de todo el país. Una vez más digo, es un ejemplo, no es el único, porque se ha trabajado mucho en materia de expansión cultural. En el sentido, reitero, más amplio, que trasciende a la creación artística, el sentido del cultivo de cercanías entre los seres que componen nuestra sociedad, más allá de las diferencias que todos los seres humanos tenemos. Ahora bien, tenemos mucho por hacer. Mucho por hacer cuando observamos los resultados que estamos obteniendo, que obviamente demuestran mejoras, pero también tareas pendientes. Si ustedes me permiten, yo menciono solo algunos ejemplos que podríamos llamar las brechas por cerrar que todavía tenemos desde este punto de vista en la sociedad uruguaya. Y acá estoy parafraseando un trabajo de Naciones Unidas que tenía un lindo título: Caminos por abrir, brechas por cerrar. Nosotros en esta materia tenemos brechas por cerrar cuando pensamos, por ejemplo, que en la educación inicial, cuyo principal problema es la inasistencia, en el primer quintil, el quintil más pobre de la sociedad, el porcentaje es 38% prácticamente, y en el quintil más alto, que es el de la gente con mayores ingresos, eso se reduce apenas a un 20% de promedio. Cuando vemos que en primaria la repetición es 6 veces mayor
en los niños del primer quintil que en los niños del quinto quintil. Cuando vemos que en la enseñanza media en 2011 en Montevideo hubo un 40% de repetición, concentrado fundamentalmente, para confirmar estas brechas que estamos diciendo, en los sectores de peor inserción socioeducativa y sociocultural. Con lo cual, percibimos, con estas brechas por cerrar, que tenemos que trabajar para que la educación, el conocimiento y la cultura cumplan uno de los principales papeles que tienen en la vida, que es el de equiparar los resultados por encima de las diferencias de inserción socioeconómica y sociocultural. Esa es la función de la educación, el conocimiento y la cultura. Y vamos a tener que, digamos, ubicando este trabajo en el marco de un proyecto nacional, creo yo, asumir conciencia de que estos procesos requieren conducción nacional. Yo no estoy pretendiendo ignorar la autonomía de las instituciones educativas, ni mucho menos. Estoy queriendo decir que esto tiene que ser compatible con una conducción nacional de la educación, y en particular de la educación pública, a cargo del Ministerio del Ramo, el Ministerio de Educación y Cultura, la autoridad nacional en la materia. A lo mejor tenemos que reconsiderar, rediscutir los conceptos de autonomía, para hacerlos compatibles con esto, ni más ni menos. Lo que estoy queriendo decir es que, en mi modesta opinión, la conducción nacional de la educación, el conocimiento y la cultura no pueden chocar contra un conjunto de autonomías. Tiene que ser posible que haya un hilo conductor, precisamente a la luz de lo que se propone el proyecto nacional. Tiene que ser posible que definamos criterios para ejercer esa conducción nacional, criterios que coloquen al alumno en el centro del proceso de formación educacional, desde la educación inicial, incluyendo los inevitables contactos y hasta falta de límites entre la presencia de la familia y la educación, lo que nos permitirá tener en cuenta los afectos, las emociones de esos seres humanos que en su primera infancia están viviendo épocas decisivas para todo su ciclo de vida, desde el punto de vista físico, mental, de la conformación de la personalidad humana. Por supuesto, la profesionalización docente. Y yo acá quiero sacar mi sombrero para saludar a los docentes de este país. Aunque no tenga puesto el sombrero, los saludo y sobre todo valoro enormemente el sacrificio que han hecho al servicio de la enseñanza y en particular de la enseñanza pública del país. Y por eso creo que la profesionalización del docente, la auténtica profesionalización, con formación académica, seria, profunda y por supuesto adecuadas retribuciones al esfuerzo que realizan, es fundamental. No hay educación sin educadores y tenemos que formar educadores en el país. Naturalmente la infraestructura física también juega su papel esencial y el país está haciendo esfuerzos en ese sentido, porque importa dónde se enseña, importa dónde se aprende. Me refiero al lugar físico, a su acondicionamiento, a su conformación. Y por supuesto los contenidos de los programas de enseñanza, que tendrán que guardar coherencia con respecto al contenido de eso que llamamos proyecto nacional, asumiendo la educación como un proceso integral que tiene etapas que a su vez van jugando un papel complementario, ellas mismas en el marco de ese proyecto.
creo que tenemos que dar la discusión sobre conceptos generales de este tipo. Y también tendremos que llegar a la especialización de las aproximaciones. Y por eso hoy José Carlos Maía nos va a hacer un informe sobre la actividad parlamentaria respecto al tema. Antonio Pérez García, que está aquí al lado mío, va a exponer acerca de los fundamentos de una recreación de la educación pública en el país y su papel fundamental en el marco de un proyecto nacional, precisamente. Juan Pedro Mir y Marcelo Martínez han preparado también algunos comentarios sobre perspectivas desde la educación inicial al bachillerato, y María Esther Mancebo se referirá precisamente a este tema que enfatizábamos recién, la profesionalización docente y sus relaciones con la inclusión. Así que, queridos amigos, nuevamente gracias por estar acá. Vamos ahora a escuchar las presentaciones de mis compañeros de panel y luego los vamos a escuchar a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, para darle paso entonces a continuación al diputado José Carlos Maía. Micrófono medio larguito, pero bueno. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Es un gran gusto para nosotros estar aquí compartiendo esta mesa y les agradecemos profundamente la presencia, y le quiero además reafirmarla en quien decía Danilo, en Oscar, en Miguel Brechner. Por el fondo vi que llegaba Luis Garibal, director de Educación también. En todos ellos, el agradecimiento por vuestra presencia acá para nosotros es muy importante, porque esta es una actividad institucional del Frente Liber Seregni sobre la educación, que bien podría haber dicho, estoy de acuerdo con el informe, y a algunos de este público le recordaría otras épocas. Pero bueno, no, voy a hacer otra cosa. Voy a alargar por el rol que el informe me asigna y que cual vine a hacer con ustedes. El encare que le vamos a dar es, naturalmente, desde el punto de vista parlamentario, es qué hemos hecho y qué tenemos por hacer para la educación en general, para la educación pública en particular, desde el punto de vista legislativo y de gobierno en general, porque el gobierno lo componen también la parte ejecutiva y legislativa en una interacción de trabajo. Lo primero lo señalaba Danilo hoy, lo referido a la Ley General de Presupuesto, en la cual se asigna en la primera administración del Frente Amplio un volumen de recursos muy importante, que además, en lo que hace a la credibilidad de los partidos, en la distancia que no debería haber entre el decir y el hacer, entre cumplir lo que propones, alcanzamos la meta que le propusimos a la ciudadanía en el programa del Frente Amplio, estuvo expresada en el presupuesto nacional de Tabaré, continuó en este con Pepe, y eso para nosotros fue una especie de deuda histórica que tenía la izquierda en llevar adelante este compromiso presupuestal, que fue la base que nos permitió desarrollar a una serie de políticas públicas en esta materia. Naturalmente, la Ley 18.154, la que habla de la educación inicial, la que incluyó en 4 años la primera etapa de la educación, más allá de la educación a nivel de centros CAIF y demás, fue una propuesta que nos comprometimos en el programa y que supuso un avance muy importante, porque la diferencia ni más ni menos está entre que la educación pública accede a toda la población en su conjunto, y ese tramo de edad muy temprana a veces estaba encargada a adultos o a algún familiar o a algún centro de barrio que podía tener o no las condiciones generales que asegura la educación pública uruguaya, especialmente la educación inicial y primaria. Y eso fue el hacer de nuestras administraciones.
Lo segundo, también lo refería Danilo, la educación física, incluida en todas las escuelas públicas, y lo digo en dos sentidos. Por un lado, en lo que supone para las niñas y los niños el acceder desde temprana edad a la educación física en sí mismo como valor. Pero además lo que dinamizó en la formación docente de los educadores de educación física. Hoy es una de las carreras que más trabajo tienen y que más desarrollo está teniendo en el país. Hay falta de docentes de educación física y esto tuvo que ver con un impulso de nuestras administraciones a estas actividades. Porque a veces cuando uno no recuerda o no enfatiza en lo que hizo, a veces lo abruma lo que queda por hacer. Y ambas cosas son verdad. Otro elemento muy importante en sí mismo, naturalmente, es la ley de educación, que tuvo siempre elementos polémicos, pero indudablemente tiene dentro de su norte, entre otras cosas, una virtud muy importante, que es la de intentar crear un sistema educativo en general que incluya a todo lo público y lo privado y lo trate de sistematizar. Lo que Danilo abordaba desde el punto de vista de las autonomías, creo que desde la ley de educación está abordado desde el punto de vista de intentar generar una propuesta coherente que naturalmente a través del Ministerio de Educación va a tener la voz principal y en la que los actores de la educación tienen un espacio para intentar generar sinergias como no se generaban en el pasado o que a veces había dificultades para llevar adelante, y creo que ese es un punto que puede tener como positivo o como fundamental, entre otros, esta ley de educación. Antes de seguir, dijeron que a 10 minutos voy a hablar, pero no sé cuántos voy, así que estoy en el horno. Pero bueno, claro. Incluso más, dentro de la polémica que hubo de la ley de educación, en este periodo se habló de darle un doble voto al presidente del Códice como una forma de enfatizar la cuestión política en la dirección nacional. Yo creo que el efecto concreto no era demasiado, pero se intentó buscar una señal, hubo acuerdo de todos los partidos, que no nos olvidemos, en esta administración, en 2010 hubo un acuerdo multipartidario que en parte se está llevando adelante ya, y luego fue reforzado a comienzos de este año, al cual voy a referir dentro de unos momentos. Esos son aspectos realmente que hacen a leyes que han dado en estas administraciones una estructura, un modelo distinto a lo que venía siendo adelante formado la educación pública uruguaya. Y acá me quiero detener en dos aspectos que son distintos, pero son para mí muy importantes desde el punto de vista legislativo. El primero, que recién nació y que creo que va a ser muy importante a la hora de exigir calidad y equidad, igualdad y buen rendimiento en la educación, es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Yo creo que esta es una institución que recién comienza a andar, que está presupuestado su funcionamiento, el acceso a la misma ha sido por razones académicas y técnicas, y va a darle una mirada técnica desde afuera al sistema educativo o a algunas instituciones que muchas veces se evalúan a sí mismas, y creo que esto es un aporte que todavía no tenemos naturalmente el tiempo para evaluarlo nosotros a esta institución, pero creo que va en la dirección correcta de hacer o de la búsqueda de un mejor funcionamiento de la educación pública, que ni más ni menos es que la mejor manera de darle mejores oportunidades a todos, de todas las uruguayas. Desde el orden social también hubo iniciativas, y a veces uno se olvida hasta cuando llamás por teléfono, que no tiene nada que ver con esto, pero antes para llamar de Artigas o de Rivera, que estoy mirando a Mini, a Montevideo discaba a larga distancia, discaba hacia la Antigua. Ahora es un telediscado nacional. Bueno, hace muy poco tiempo, solo quienes vivían en Montevideo tenían acceso, sus hijos, a través del boleto, a los centros de estudio. Cuando asumió la administración 2005-2010, eso se extendió a todo el país, y en esta administración, el eslogan del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, te subís en primero y te bajás en sexto, es una realidad de inclusión social muy importante, que supone un esfuerzo presupuestal muy importante y que ha tenido repercusiones en la cantidad de población
que hoy accede a la educación media en nuestro país y que tiene un instrumento más para mejorar los duros números que hoy todavía tenemos, sobre todo en el área metropolitana, diría yo. ¿Qué aspecto uno puede encontrar como fundamental dentro de lo hecho en estas administraciones para ver de dónde estamos parados? Naturalmente, esa revolución silenciosa que es el Plan Ceibal. Es un emblema del Uruguay en el mundo, es una referencia, y creo que eso que haya comenzado en la administración pasada y que hoy se mantenga en el tiempo y que siga generando oportunidades con las dificultades iniciales, con todo lo que supuso, pero en realidad es una verdadera oportunidad de inclusión social de sectores sociales que antes no tenían ni la más mínima posibilidad de acceder a las tecnologías, a la información, que hoy la asumimos como algo natural y es un instrumento que nos hemos dado en estas administraciones. Para finalizar, porque calculo que estoy